impresionante. Volviendo los padres a los hijos, hay algo que Dios tiene con la familia y esta institución tan sagrada. El Señor separa para que sobre la familia haya una bendición específica, una bendición sobrenatural. Entonces quiero que me acompañen por favor en Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer del 1 al 9. Y para que no se extienda mucho, vamos al 16 hasta el 19. Va a aparecer aquí en la proyección también para ustedes. Primera de Samuel capítulo 30, a partir del versículo 1 hasta el versículo 9. La palabra del Señor dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día. Cuando David y sus hombres vinieron, ¿a dónde? Vamos, ¿dónde están las familias? Cuando David y sus hombres vinieron, ¿a dónde? Al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag. Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas ¿a quiénes? A las mujeres. ¿Y qué más? Y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que ésta quemaba, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con él, que con él estaban, alzaron su voz y ¿qué? Alzaron su voz y ¿qué? Hasta que les faltó las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David entonces se angustió mucho porque el pueblo hablaba de, pues todo el pueblo estaba de amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron ¿hasta dónde? Hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Versículo 16. Lo llevó pues aquí, y es que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo. ¿Quién? Los amalequitas, que estaban con todos sus hijos, hijas y mujeres cautivas. Estaban comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David de aquella mañana hasta aquella tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían, y libró ¿qué? Todo. ¿Libró cuánto? La mitad. Casi todo. Libró todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres.
19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como hijas del todo. Y todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó. Todo lo recuperó. Vale, para que entendamos el contexto de esta historia, David sale huyendo de su propia tierra porque el rey Saúl ahora lo persigue y él está siendo perseguido por Saúl. En eso él decide ir hasta donde los filisteos para hacer un pacto con el rey de los filisteos, al punto que el rey de los filisteos les dijo: mira, si ya no están con Israel, entonces ahora podrán estar con nosotros. Entonces les entregó la tierra de Ziklag. David ahora está huyendo de Saúl 12 años huyendo de Saúl. 12 años siendo perseguido. 12 años que él sale de su tierra y va por tierras extranjeras, desconocidas, para comenzar una nueva vida, ya que en su propio lugar no puede, porque hay un rey que lo está persiguiendo. 12 años de estar siendo perseguido. Y en ese tiempo el rey de los filisteos le dice a David: bueno, ahora únete a nosotros. Y de esa manera entonces David ahora, juntamente con los 600 hombres que estaban con él, comienzan una nueva vida en el lugar llamado Ziklag. Entonces ahora todos estos 600 hombres juntamente con David salen a una guerra. Y cuando ellos vuelven, se dan cuenta que algo había pasado. Pero David, para entrar en Ziklag, él hace una amistad, él hace un pacto con el rey de los filisteos. Y probablemente todo comienza a partir de esta decisión. Probablemente a partir de ahí las consecuencias para él y su casa comienzan a partir de esta decisión. Hacer amistad, alianzas, pactos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién hacemos amistades, con quién hacemos pactos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en dónde estamos colocando la planta de nuestros pies y en qué tipo de ambientes estamos exponiendo a nuestros hijos. Entonces David y todos estos 600 hombres eran guerreros. ¿Ellos eran qué? ¿Eran qué? Pero grita como si fueses un guerrero. ¿Ellos eran qué? Entonces la Biblia dice que un día salen para luchar y están fuera por 3 días. Cuando ellos vuelven, ven que las esposas, los hijos y las hijas, las pertenencias ya no estaban más. Yo me puse a pensar si David realmente y sus hombres, los 600, eran guerreros. El lugar del guerrero es ¿dónde? El lugar de un guerrero es ¿dónde? ¿En dónde? En la batalla. Entonces todos se fueron a la batalla. En aquella vez David agarra a sus 600 hombres y van a la batalla. Y ahí que David comete un otro error gravísimo. Porque de los 600 hombres que él tenía, él se lleva a los 600 con él para la batalla. Se lleva a todos. Y ningún ejército del mundo lleva a todos sus soldados a la guerra, dejando así el cuartel expuesto, sin protección, sin cuidado.
Porque un cuartel central sin soldados se vuelve campo del enemigo. David, siendo un guerrero, junto con 600 guerreros, salen de Ziklag y van para luchar una batalla. Y dejan la ciudad expuesta, sin cuidado, sin protección, sin hombres, sin sacerdotes. Entonces esta ciudad se volvió vulnerable, descuidada, sin escudo, sin protección. Jamás un ejército se lleva a todos a la guerra. Siempre deja a algunos cuidando del cuartel central. Una de las estrategias del enemigo en estos días ha sido eso: sacar a todos de los que supuestamente son los protectores de casa y llevarlos a la guerra, a la batalla, al día a día, al trabajo, dejando así la casa expuesta y vacía, sin un protector. Porque un cuartel central o una casa sin soldados se vuelve campo del enemigo. Entonces, ¿cómo está tu casa? ¿Quién se quedó en tu casa con tus hijos? Hoy en día no hay amalecitas para venir a invadir tu casa, pero hoy en día tenemos el internet que está invadiendo el teléfono de tus hijos, la computadora, el tablet, está invadiendo tus hijos. Y mientras nosotros estamos ahí en el campo del enemigo, luchando las batallas, estamos dejando nuestras casas sin protección. Hoy en día los amalecitas dentro de casa es el internet, tablet, el celular. Hoy en día nuestros hijos están siendo expuestos a estos amalecitas más que nunca. De manera que no son guerreros que entran a invadir y llevarlos cautivos y sacarlos de casa, pero nuestros hijos dentro de casa están siendo cautivos internamente dentro de casa, al punto que el teléfono, el vicio, el internet los está llevando al cautiverio. Y claro, mucha gente va a decir que necesitamos luchar, trabajar para dar lo mejor para nuestros hijos. Yo lo sé. Yo sé que tenemos que estar allá afuera trabajando, luchando. Yo lo sé. Mas entonces, el hecho de que tenemos que dar lo mejor a nuestros hijos significa que tenemos que dejarlos expuestos dentro de casa solos para darles lo mejor. Entonces dejamos nuestro cuartel central, dejamos nuestro hogar sin cuidado y decimos: estoy trabajando para darle lo mejor a mis hijos. Pero lo mejor para tus hijos no es el botín que puedes ganar en una guerra. Lo mejor de tus hijos no es un botín excelente, no es un precio, no es un valor, no es un dinero que va a ser lo mejor para nuestros hijos, porque lo mejor para nuestros hijos es nuestra presencia. Ningún despojo de la guerra, ningún botín de la guerra va a ser suficiente para tus hijos, porque lo que ellos necesitan es nuestra presencia. Lo que nuestros hijos necesitan es que estemos siempre cuidando de nuestro cuartel central, de nuestra casa, de nuestro hogar, y no dejándolos expuestos a los amalecitas de hoy en día. Entonces los guerreros están luchando. David y sus guerreros salen para luchar. Y el problema no es que salieron para luchar, porque un guerrero, su lugar es en la batalla. Un guerrero, su lugar es en la batalla. El problema no es salir para luchar y estar en la batalla. El problema es que ellos tardaron mucho para volver. Tardaron 3 días para volver.
Y el problema del ser humano hoy en día es la ganancia. Por causa de unas horas extras, no va a haber ningún problema. Es que Dios sabe cuánto yo necesito hacer un overtime. No va a haber problema. Estos guerreros salieron para luchar y tardaron demasiado para volver. 3 días para volver. En ese lapso, en ese tiempo fue suficiente como para que los amalecitas vengan, se lleven a las mujeres, se lleven a los hijos, se lleven a las hijas, se lleven todo lo que pertenecía para ellos, y ellos vuelvan con un gran botín para un lugar vacío, destruido, sin protección. Y el problema es que a nosotros los hombres nos gusta ganar. Mientras más ganamos, más machos somos. Mientras más horas hacemos, más hombres nos volvemos. Mientras más overtime hacemos, más hombres nos creemos. ¿Y de qué sirve ganar un gran botín, un gran despojo de la guerra, llevarlo a una casa vacía donde ya no tenemos ni hijos, no tenemos ni esposa, no tenemos ni nada, porque no hay nadie más esperando a un hombre que solo quiere lucrar, ganar, y no se importa con su presencia dentro del hogar? Y yo sé que en la vida no hay ganancias sin pérdidas. Yo sé que para ganar también tenemos que perder. Yo sé que en la vida para ganar tenemos también que perder. Y no es malo ganar. No es malo querer construir un hogar o querer dar lo mejor para nuestros hijos. No es malo, no es malo. No es malo querer ganar extra, no es malo. El problema es que yo no puedo construir mis éxitos sobre las ruinas de mi hogar, sobre las ruinas de mi matrimonio, sobre las ruinas de mis hijos, porque no existe éxito que compense el fracaso dentro de mi hogar. No existe éxito que compense, que recompense el fracaso dentro de tu hogar. ¿De qué sirve los tantos overtime? ¿De qué sirve las horas extras si es que dentro de casa estamos fracasando? ¿De qué sirve ganarnos al mundo entero si nosotros estamos perdiendo a nuestra casa, a nuestros hijos? Entonces David sale a la guerra y comienza a luchar y ganar. Y cuando vio que estaban ganando, continuaron luchando para ganar más y continuaron luchando para ganar más, hasta el punto que ganan todo, ganan un gran botín. Repite conmigo: gran botín. Solo que cuando ese gran botín vuelve para una ciudad de Ziklag llamada vacía, ¿de qué sirve tener gran botín si no tengo con nadie compartirlo? ¿De qué sirve que mi hijo, mi hija me vea como un padre trabajador y solo me pida regalo, porque sabe que este padre no tiene capacidad de darle presencia, entonces solo va a pedir regalo? Entonces nuestros hijos comienzan a crecer como hijos materialistas, que solo quieren regalo, que solo quieren cosas. ¿Por qué? No es porque ellos son así, es porque nosotros no les estamos dando la presencia suficiente como para que ellos quieran más nosotros que los regalos que le podemos dar. Entonces, ¿de qué sirve salir, luchar y ganar un gran botín, siendo que dentro de casa probablemente cuando volvamos ya no va a estar nadie? Entonces, cuando ellos estaban volviendo de esta guerra, viendo de lejos la ciudad de Ziklag saliendo humo y quemándose, David comienza a ponerse desesperado. Porque se le pasa por la mente seguramente: ¿por qué no dejé gente allá? ¿Por qué no dejé hombres cuidando? ¿Por qué dejé el cuartel descuidado? ¿Por qué dejé mi hogar sin un sacerdote, sin un protector? ¿Por qué dejé la ciudad entera sin soldados para cuidarla? Y ahora probablemente se le pasa por la mente: ¿de qué me sirve todo este gran botín, siendo que si yo llego en casa no voy a tener nadie para compartirlo? La palabra Ziklag significa un lugar de pasaje.
Y durante el lapso que David estuvo en la ciudad de Ziklag, no compuso ninguna canción, no hizo ninguna oración, no hizo ningún ayuno, y probablemente nunca también oró, porque ese lugar es un lugar de pasaje y no es un lugar donde Dios había establecido para que él esté. David estaba en un lugar equivocado porque cometió el error de hacer una amistad y un pacto equivocado con la persona equivocada. Ahora él se encuentra en la ciudad equivocada, haciendo las cosas equivocadas y comenzando a pagar las consecuencias de todas sus decisiones. Ziklag es un lugar de pasaje, no es el lugar de su propósito. Yo quería también en esta tarde aprovechar y profetizar sobre tu vida. Tu Ziklag no es el lugar de permanencia, tu desierto no es el lugar de permanencia. Este lugar llamado Ziklag en tu vida no es permanente, no es el lugar de tu propósito, no es el lugar donde Dios estableció para que estés. Es un lugar de pasaje, porque es un lugar donde no producimos nada. David no escribió ningún salmo ahí. David no compuso ninguna canción. David no compuso ninguna poesía durante el lapso que él estaba en esa ciudad. Entonces David se volvió disfuncional. David paró de dar frutos. Y es que cuando hacemos amistades equivocadas y nos exponemos a ambientes equivocados, volvemos a nuestro estado de no dar frutos, de estar vacíos, donde nuestro pensamiento es: yo necesito salir de este lugar. Entonces haces de todo para salir de este hueco, para salir de este desierto, y te olvidas lo que realmente es importante. Aproximadamente David pasó 16 meses en Ziklag, en el lugar equivocado. 1 año y 4 meses en el lugar equivocado, por haber tomado una decisión equivocada, por haber hecho un pacto equivocado con amistades equivocadas. Padres, nuestras decisiones pueden traer consecuencias no solamente para nosotros, mas para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. 16 meses en el lugar equivocado. Y uno de los peores fracasos en la vida es ser exitoso en el lugar donde Dios no nos colocó. Uno de los peores fracasos es ser exitoso en el lugar donde estamos equivocadamente y no en el lugar de nuestro propósito. Tal vez tú estás viviendo un Ziklag en tu vida hoy, pero yo quería confirmarte: este lugar no es para que tú te quedes ahí permanentemente. Si tomaste decisiones equivocadas, hoy el Señor nos da la oportunidad de volver atrás y comenzar a reconstruir aquello que destruimos por falta de sabiduría y por tomar decisiones equivocadas. Dios ya preparó el mejor lugar para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y no es un lugar en donde tus hijos no van a prosperar, en donde tú no vas a crecer, en donde tú no vas a dar frutos, en donde tú vas a tener que dejar tu casa expuesta sin cuidado. Dios preparó un lugar en donde tú y tu casa van a servir al Señor, en donde tú y tu casa van a prosperar, van a florecer, en donde tus hijos van a ser protegidos, en donde va a haber protección en tu hogar, en donde no vas a necesitar que estar días tras días tras días luchando allá afuera para traer un sustento dentro de casa, porque es un lugar donde el Señor te prospera y donde el Señor te levanta y donde el Señor te da y donde el Señor provee y donde el Señor te cuida y donde el Señor bendice, porque la mayor bendición del Señor no es con las personas, son con las familias, y en familias hay personas. Ziklag es un lugar de pasaje. Ziklag no es un lugar de permanencia. Cuando ellos vuelven de la guerra, ganaron todo en la guerra, pero perdieron todo dentro de casa. Comenzaron a llorar hasta no poder. Estamos hablando de guerreros aquí. Estamos hablando de gente que luchaba todos los días de su vida. Estamos hablando de gente que luchaba, que mataba para poder ganar su sustento con botines en las guerras.
Estamos hablando de guerreros, de hombres de verdad, no como los de hoy en día, que ni siquiera quieren despertar a las 3 de la mañana para orar. Entonces estos 600 guerreros vuelven de la guerra. Y no te me ofenda, si te dolió es porque era verdad. Estos 600 guerreros vuelven de la guerra, vieron que se ganaron todo en la bendita guerra, pero perdieron todo dentro de casa, se comienzan a derramar y a llorar. Estamos hablando de gente que realmente tenía brazo fuerte, no como los nuestros que se gordura. Estamos hablando de gente que llevaba armaduras, espadas, escudos. Y nosotros nos cansamos simplemente de venir a la iglesia. Y comenzaron a llorar hasta no poder. Estamos hablando de hombres que no lloran. Estamos hablando aquí de machos. Machos, hombre. Mero, mero. Que son buenos allá afuera ganando todas las guerras, pero dentro de casa son unos simples hombres que allá afuera muestran su brazo fuerte, muestran sus habilidades, muestran que son capaces de matar para conseguir un lucro, para conseguir un botín, para conseguir un despojo, pero dentro de casa ni siquiera saben cómo tratar al propio hijo. Y estos hombres se comienzan a derramar delante del Señor y comienzan a llorar hasta no poder. Con todo respeto, ninguna lágrima va a traer de vuelta lo que perdiste. Ninguna lágrima va a traer de vuelta lo que perdimos. Y en eso estos soldados comienzan a entender que la culpa era de David. Aquel que supuestamente era aquel que los estaba guiando para las conquistas en las batallas, ahora se vuelve el culpable. Y la Biblia dice que ellos comienzan a querer matarlo. El mismo que aquel que hace unas horas atrás los había conducido a una gran conquista de 3 días de batalla con un gran botín, ahora se vuelve el culpable y quieren matarlo. Cuidado con cuánto tiempo están afuera, porque cuando menos te des cuenta, tu hogar puede ser invadido por el enemigo. Y ningún botín que ganes tendrá la capacidad de pagar la ausencia de tu familia, porque la invasión puede ser fatal. Ningún lucro va a ganar la ausencia de tu esposa y tus hijos, o de tu esposo y tus hijos dentro de casa. Ningún trabajo es suficientemente bueno como para reemplazar la esencia de tu hogar. ¿De qué sirvió luchar por todo eso, siendo que cuando volvieron ya no había nada? ¿De qué sirve continuar ganando bienes allá afuera, si es que cuando vuelves con bienes llegas y ya perdiste los que habías ganado antes? ¿De qué sirve continuar ganando si es que por dentro estamos perdiendo? ¿De qué sirve que ganes allá y pierdas aquí? El problema de estos hombres no era que no eran proveedores, porque ellos luchaban para proveer. El problema es que ellos se enfocaron tanto en traer una buena provisión que descuidaron, dejaron su casa abierta para los ataques del enemigo. Y los amalecitas vinieron. Y no es que mataron a todo el mundo, simplemente se llevaron a todos cautivos. Mas en este entonces David hace algo muy importante. Y él hace una oración. Y él le pregunta al Señor: Señor, los debo alcanzar,
Los voy a alcanzar. ¿Será que los persigo? Voy atrás del enemigo. Y la respuesta de Dios fue sí, los vas a alcanzar. Puedes ir, porque los alcanzarás. Porque la familia es mi proyecto. Los hijos son mi proyecto. Una casa bendecida es el proyecto de Dios. Unos hijos bendecidos es el proyecto de Dios. Un hogar funcional es el proyecto de Dios. ¿Cómo Dios va a decir no vayas a luchar por tu familia? ¿Cómo Dios no le va a decir no vayas? Ya lo perdiste todo, siendo que el proyecto original de Dios son las familias. Y Él le dijo, vas a recuperar todo. Vas a recuperar. Entonces quiero separar los próximos minutos para que entendamos algunas cosas de cómo el enemigo trabaja y qué es lo que él hace. ¿Cuáles fueron las decisiones de David? ¿Y qué es lo que Dios hizo? El enemigo tocó 3 áreas en la vida de la familia de David. La primera área que el enemigo toca cuando los amalecitas vienen para casa es que él tocó en su área económica, en sus economías, en sus economías, en su dinero, en las finanzas, en lo que es economía. Él tocó la área económica, robó sus bienes. Porque generalmente, ¿quién se preocupa más con los bienes que con el bienestar de sus hijos, de su familia? Acaba perdiendo el bien más precioso que podemos tener, nuestro hogar. Una familia funcional. Hicieron un estudio y vieron que la segunda razón de la mayoría de los divorcios han sido por causa de motivos económicos. Y yo comencé a pensar, no es posible que el dinero sea nuestro enemigo. Y comencé a darme cuenta que nuestro mayor enemigo de nuestro dinero, de nuestra economía, no son los amalecitas. Somos nosotros mismos. Porque si David y sus guerreros hubieran estado presentes, no hubieran perdido todo. Si David y sus guerreros hubieran estado presentes, no hubieran perdido todo. Los amalecitas no hubieran robado absolutamente nada. Segunda cosa que el enemigo hace cuando viene a atacar nuestro hogar que queda sin cuidado: él separa las parejas. Y ese fue siempre el objetivo del enemigo. Y hoy en día los niños, los hijos sufren tanto por causa de malas decisiones de los padres. Los amalecitas se llevaron a las mujeres y a los hijos, separaron las parejas. Y parejas pueden hasta no separarse públicamente hoy en día, pero están viviendo dentro de casa como si ya estuvieran separados, cada uno en su lugar, cada uno duerme en su cuarto, viviendo de mentiras, demostrando públicamente que parece que está todo bien, pero dentro de casa ya están separados. Viviendo de mentiras, mostrando algo que no es verdad. Entonces Dios no está dentro de ese hogar, porque el padre de la mentira no es Dios, es el enemigo. Y lo que él quiere es separar las parejas a cualquier costo que sea. Porque donde hay una separación de parejas, hay una familia que es rota. Hay una familia que se queda disfuncional. Hay una generación que se vuelven dependientes emocionales. Hay niños que sufren. Hay complejidades que son desarrolladas en los hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo separa las parejas.
Tercera cosa que el enemigo hace: lleva cautivo a los hijos. Lleva cautivo a los hijos. Porque en una casa donde hay ausencia de sacerdotes, de soldados, de padres y de madres, comienza a engendrar un gran problema en nuestros hijos. Porque donde no hay presencia, el teléfono cubre la presencia. Porque donde no hay papá y mamá, el tablet reemplaza a papá y mamá. Porque donde no hay un hogar funcional, el internet y la computadora reemplazan a padre y mamá. Y nuestros hijos están creciendo con vicios. Vicios en los juegos, vicios en la pornografía. Nuestros hijos comienzan a crecer antisociales, desobedientes, rebeldes. Y no es porque son mal educados, es porque no tienen papá y mamá presente dentro de casa. Porque no se sienten protegidos, no sienten que el amor está ahí. Porque para ellos amor es presencia, no es regalos. La protección que nuestros hijos necesitan es estar presente. Repite conmigo: presente. Es estar presente. Es mejor estar presente en el hogar y sin regalos que estar ausente llenándolos de regalos. Es mejor estar presentes en casa con nuestros hijos que después se conviertan dependientes emocionales de un teléfono, del internet, de los vicios, de los juegos, de la pornografía. Y se meten a los juegos y solo quieren jugar, no quieren ya más salir, no quieren socializarse, no quieren hacer amigos. ¿Por qué? Porque se meten a donde los papás le empujan a meterse. En el teléfono, en el tablet, en los juegos. Se vuelven rebeldes, no porque son malos, sino porque fueron empujados a crear sistemas de protección en su corazón por falta de cuidado y de amor. Entonces cualquier cosa que llega cerca rebota, porque es una muralla que crean, es un nivel de sobrevivencia que ellos crean. Eso es lo que el enemigo hace. Eso es lo que está haciendo hoy en día en los hogares, en las casas. Eso es lo que el enemigo está haciendo hoy en día en las casas, en los hogares. Ahora vamos a ver lo que David hizo. Después de haberse equivocado, después de haber hecho amistades equivocadas, después de haber expuesto a sus hijos a ambientes equivocados, ambientes tóxicos, después de haberse ido a Ciclaga, lugar que no era para estar, David se dio cuenta y ahí él se queda indignado y comienza a pensar: no es posible que llegue hasta aquí. Y él no se queda conforme. Él no se quedó callado. Él dijo: tengo que hacer algo al respecto de esto. Y no es porque la gente me quiere matar, no es porque los soldados me quieren matar, no es porque siento solamente falta de mi familia, sino que no estoy conforme como mi vida está delante de Dios. Porque no es posible querer tener éxito en el lugar donde Dios no te colocó. No es posible querer tener una vida exitosa en la ciudad donde Dios no te plantó para estar. Entonces él dijo: tengo que hacer algo al respecto. Porque pude haberme equivocado, pude haber hecho pactos equivocados con las personas equivocadas, pero necesito volver a ese lugar en donde yo tomaba decisiones correctas, escuchaba la voz correcta, hacía las cosas de manera correcta. Entonces David dice: pásenme el efod. Llama al sacerdote y se coloca el efod y entra para consultar a Dios. 16 meses que tal vez probablemente David no oró, ahora se coloca el efod
se pone de rodillas y comienza a hablar con Dios. ¿Hace cuánto tiempo que tú no hablas con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que tú no vuelves a tomar decisiones con Dios? ¿Cuándo fue que paró Dios de ser tu consejero y comenzaste a tomar tus propias decisiones? ¿Cuándo fue que Dios paró de ser nuestra prioridad y comenzamos a enfocarnos en todas las otras cosas? Entonces David vuelve a la oración. David vuelve a la oración. Agarra el efod y le pregunta a Dios: Señor, yo sé que me equivoqué. Yo sé que me planté en el lugar equivocado. Yo sé que traje a mi hogar a un lugar equivocado. Yo sé que traje a mis hijos a un lugar equivocado. Yo sé que hice un pacto equivocado. Yo lo sé. Mas lo que quiero que tú me respondas: Señor, ¿los voy a alcanzar? ¿Los voy a perseguir, sí o no? David comenzó a entender que la mayoría de nuestras luchas y guerras se ganan de rodillas. ¿Hace cuánto tiempo tú no doblas tus rodillas para luchar la lucha de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo? Vengo pidiendo a los hombres que oren conmigo a las 3 de la mañana y fue lindo. 66 hombres entraron al chat. Pero ¿sabe lo que es triste? Que hay un promedio de solo de 10 a 14 que entran a orar todos los días. Y después estos mismos hombres buscan ayuda porque las cosas salen fuera del control. La familia está queriendo separarse, los hijos no están obedeciendo y buscan ayuda. Mas en el momento correcto, adecuado y apropiado, no doblaron sus rodillas por su familia. No se colocaron el pantalón y el cinturón de sacerdotes dentro de casa y comenzaron a clamar por su esposa, por su esposo, por sus hijos, dejando su hogar y su cuartel central descuidado, sin cuidado. La cuestión aquí no es quién trabaja más, no es quién es más macho. La cuestión aquí es quién busca más a Dios por su familia, quién lucha más por sus hijos, quién ora más por su hogar, quién ora más por su casa, quién busca a Dios por un consejo, por una decisión. Y después están diciendo: es que no consigo. No consigues porque no oras. Después paga las consecuencias y dices: es muy difícil. Mas en el momento que tuviste la oportunidad de doblar tus rodillas y orar a Dios, tú no lo hiciste. De buscar al Señor, no lo hiciste. Y venías a la iglesia solamente los domingos y no es suficiente. Y los martes no es suficiente, porque nuestra búsqueda con Dios son todos los días. Yo necesito de Dios todos los días para tomar decisiones diariamente. Yo necesito de Dios. Entonces David dobló sus rodillas y le dijo: Señor, ¿los persigo o no? Y Dios les dijo: los vas a perseguir y vas a recuperar todo. Porque un verdadero padre no da por vencido, no se da por vencido en su familia. No para de luchar hasta que recupera todo. El verdadero hombre no es aquel que tira la toalla cuando todo está difícil. El verdadero hombre es el que va y lucha por su familia hasta que la recupera y hace lo necesario hasta recuperar todo. Hasta recuperar todo. Entonces después David oró. Otra cosa que David hizo: David comienza a llorar. David comienza a... Vamos, ayúdeme. David comienza a... Ahora te voy a dar un resumen de la vida de David en pocas palabras. Cuando David comienza a hacer el proyecto para construir el templo, Dios le dice: tú no me vas a construir ese templo,
porque en tus manos fue derramada mucha sangre. Será tu hijo que la construye. David era un guerrero. Cuando salía a luchar con Saúl, Saúl mataba miles, pero David mataba 10,000. Era un guerrero. Nacía, fluía eso dentro de su sangre. Entonces, como guerrero ahora, él se da cuenta que sus brazos, su fuerza, su furor, sus garras, la espada, ya no era suficiente, porque nada de eso le había ayudado para mantener su hogar en su lugar. Y él comienza a llorar. Y es algo que nosotros, hombres, fallamos mucho. Solo comenzamos a llorar cuando ya no hay más salida. Solo comenzamos a arrepentirnos cuando todo ya está fuera de su lugar. Solo volvemos atrás y decimos: qué bestia que fui hasta llegar para aquí, cuando ya no hay más solución, siendo que hubo oportunidades y momentos correctos para arrepentirse, para volver atrás, para hacer las cosas correctas. El problema de los hombres es que somos muy orgullosos. Y David comenzó a llorar. Y me recordé aquel pasaje bíblico de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Hace cuánto tiempo no derramas lágrimas por tu familia? ¿Hace cuánto tiempo no doblas tus rodillas y lloras por tu casa, por tu hogar, por tus hijos? ¿Hace cuánto tiempo no te desahogas en la presencia del Señor, al punto de que ni orar más puedes, solo te derramas a Dios para que cuide a tus hijos, para que cuide a tu esposo, a tu esposa? ¿Hace cuánto tiempo no derramas lágrimas por tu familia? Porque si no eres capaz de derramar lágrimas hoy por tu familia, mañana derramarás lágrimas por la ausencia de tu familia. Y la bendita frase: solo apreciamos algo cuando lo perdemos. En cuanto tuvimos tiempo para doblar rodillas y derramar lágrimas por nuestra familia, derramar lágrimas por nuestros hijos. No sé si te diste cuenta, pero estamos viviendo uno de los peores tiempos, donde nuestros hijos están siendo masacradamente atacados todos los días en la escuela, con ideas equivocadas, con ideas de género, con principios equivocados, diciendo que lo que es correcto es incorrecto y que lo que es incorrecto es correcto, y sin vergüenza hablando las cosas como no deben. ¿Hace cuánto tiempo paraste de luchar por tus hijos? ¿Hace cuánto tiempo paraste de derramar lágrimas por tu hogar? David llora. Ah, pastor, es que los hombres y machos verdaderos no lloran. Mentira del diablo. Si guerreros más fuertes que tú y yo lloraron, ¿por qué tú y yo no vamos a llorar? El Señor estaba llamando a estos sacerdotes a volver a su lugar de sacerdocio, y no de guerra y no de batalla. Estaba llamándolos para volver al lugar donde nunca deberían haber salido, de la presencia de Dios. Después que David llora y llora, David se anima y se levanta en Dios. Y mismo en medio de todo este desorden, mismo en medio de las amenazas de muerte de sus propios soldados, él corrió para Dios. Y el mismo salmista escribe: levanto mis ojos a los montes.
¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Porque cuando uno se mete en oración y dobla rodillas por su casa, nuestro único socorro viene de Dios. Nuestra única solución es Dios. Entonces Él se levanta y dice a sus soldados: Dios dijo que los vamos a alcanzar y vamos a recuperar todo. David oró, David lloró y David se animó. No tomes decisiones en momentos de crisis ni de sufrimiento. Nunca tomen una decisión permanente para ti, para tu casa, sin antes haber orado. No tomes decisiones en los momentos de desierto en tu vida, porque puedes estar equivocándote como David y por 16 meses colocar y exponer a riesgo tu familia. David dobló sus rodillas y comenzó a clamar. Y mismo con la presión externa de los soldados, del pensamiento de dónde estarán sus esposas, sus hijos, él se cerró en ese lugar, se colocó el efod y comenzó a decirle a Dios: no salgo aquí, no salgo de aquí hasta que no me respondas. No salgo de aquí hasta que no me respondas. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que oramos 5 minutos y ya nos cansamos. Que pedimos a Dios respuestas y no nos responde y nos cansamos de pedir y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Hacemos lo que nos da la gana sin medir las consecuencias para nosotros y nuestra casa. Pero cuando David volvió para sí, él dijo: no voy a cometer el mismo error que cometí al venir aquí. Decisiones tomadas en momentos de crisis son capaces de afectar el futuro de nuestra familia. Entonces David dobló rodillas, colocó el efod, que es la vestimenta sacerdotal, y él dijo al Señor: vuelvo al lugar donde nunca debería haber salido. Rescato el sacerdocio de mi hogar, de mi casa, y no salgo de aquí hasta que tú no me respondas. El Señor nos está llamando de vuelta al clamor, al lloro, a las lágrimas por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Solo un promedio de 3 a 16 hombres se conectan diariamente a las 3 de la mañana a la oración. Después buscan ayuda cuando algo extremo pasa, cuando ya no hay salidas, cuando todo parece que se acabó. Pero cuando tuvieron la oportunidad de orar y aclamar por su familia, no se esforzaron de despertarse por 15 minutos a las 3 de la mañana para despertar y orar por su familia. 15 minutos diarios en oración por tu hogar puedes salvarte de 15 años de dolor por no tener más tu hogar. Y yo estoy hablando con familias, con mujeres, con hombres, pero siento que los hombres están fallando en su papel. Siento que los hombres no se están esforzando. Siento que los hombres no están haciendo su sacrificio que necesitan hacer. Y después es fácil pedir oración a todo mundo, pero tú no eres capaz de orar por tu propia casa. Vamos a pedir a las intercesoras, vamos a pedir a los pastores, vamos a pedir a los líderes que oran. Van a orar por ti, mas no es responsabilidad de ellos, es tuya, es tu hogar. Porque para hacer tus hijos tardaste 3 minutos.
pero 15 minutos no puedes orar por ellos. Para tener familia, para tener hogar fue fácil. Para conquistar a tu mujer fue fácil. Pero para ahora ganarla y conquistarla de nuevo, 15 minutos diarios se te está poniendo difícil. Discúlpame decirte, pero tienes que colocarte los pantalones. Y si yo no te lo digo, el mundo te lo va a presentar quitándote tu familia, quitándote tus hijos. Los amalecitas van a tocar tu hogar. Porque donde hay un hogar que tiene sacerdote, ninguna amalecita llega, ninguna amalecita toca, ninguna amalecita va a atacar. Porque los amalecitas tienen miedo a algo, y son a los sacerdotes. Ellos tienen más miedo a un hombre que ora, a un sacerdote que ora, a que un gigante con una espada. El enemigo tiene más miedo de un hombre que ora de rodillas, de que un gigante con espada y escudo, que tiene un récord como ningún otro de matar personas. David pudo haber matado 10,000, pero perdió su hogar tan rápido porque no supo colocar las rodillas y orar a Dios. ¿De qué sirve tener la espada y un récord brillante de haber matado tanta gente, si es que por falta de mi esfuerzo y sacrificio estoy matando a mi propia familia? Ahora vamos a ver lo que Dios hizo. Ya vimos cómo el enemigo hizo. El enemigo tocó las economías, tocó a las parejas, tocó a los hijos. David oró, lloró y se levantó en el Señor. Ahora vamos a ver lo que Dios hizo. Cuando David ora por su hogar, Dios responde a la oración de David. Porque independientemente cuán equivocado hemos estado todo este tiempo negligenciando nuestro hogar, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios responde las oraciones de un hombre y una mujer que ora por su hogar. Repito, Dios responde oraciones de un hombre y una mujer que oran por su hogar. Y segundo, Dios le hizo una promesa. Dios responde su oración y le dice: sí, puedes ir, persigue lo que lo vas a alcanzar. Pero la promesa que Dios le hizo, le dijo: y todo lo que fue robado será restituido. Tienes promesas, tienes palabras, tienes profecías. Calma, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que Él hizo sobre tu hogar. Y si tú tienes una promesa de que tú y tu casa servirán al Señor, Dios lo va a cumplir. Pero Dios solo responde a un corazón contrito y humillado, a un corazón que dobla sus rodillas por su hogar. Dios no respondió a un botín gigante. Dios no respondió a guerreros luchando. Dios no respondió a espadas. Dios no respondió a escudos. Dios no respondió a muertes. Dios respondió a un hombre que dobló sus rodillas por su hogar y clamó por sus esposas, clamó por sus hijos. Vamos a colocarnos en pie. Pastor, hasta ahora no llegó ninguna malecita para invadir mi hogar. ¿Seguro? ¿Ya viste el teléfono de tus hijos? ¿Ya viste las páginas visitadas en el internet de tu casa?
Tal vez no vinieron y se lo llevaron cautivos físicamente, mas tal vez tus hijos dentro de casa ya están cautivos por el enemigo. Los amalecitas, ellos no vienen si es que no ven las puertas abiertas para un hogar sin sacerdotes. De los 600 guerreros que fueron, si no me equivoco, 200 se quedaron en el camino porque estaban exhaustos de haber luchado por 3 días. 400 continuaron. Ahora vamos a hacer una matemática básica. Si eran 600 hombres, en aquella época los hombres tenían más de una esposa, más de una mujer. Entonces supongamos que cada guerrero tenía 2 esposas. Eso significa que el enemigo llevó ¿cuántas mujeres cautivas? 1200 mujeres cautivas. 1200 mujeres. En aquella época no había Netflix, ni Prime, ni televisión. Entonces lo que sí sabían hacer era hijos. Entonces supongamos que por mujer tenían 3 hijos. Cada hombre 6 hijos. ¿Cuántos hijos cautivos? ¿Ah? 6 por 600 ¿da cuánto? ¿Ah? 6 por hombre. 3600 niños, niñas cautivas. 1200 mujeres, 3600 niños, niñas cautivas. En cuanto a estos hombres estaban llorando sin cesar, la Biblia dice que cuando ellos se van acercando hacia el campo del enemigo, ellos estaban festejando y celebrando. En cuanto nosotros estamos llorando por nuestro hogar, el enemigo está haciendo fiesta por causa de eso. 1200 mujeres, 3600 niños y niñas. Un número básico y bajo. Casi 4000 personas cautivas. Casi 4000 personas cautivas por causa de una decisión de una persona mal tomada. Nunca pienses que tus decisiones no son capaces de afectar a los que están alrededor de ti. Por causa de 600 hombres que no supieron volver para casa en el momento correcto, casi 4000 personas estaban cautivas por el enemigo. Ahora piensa conmigo, 1200 mujeres. 1200 mujeres. ¿Cuántas mujeres? Si 10 mujeres ya da problema. Si 5 mujeres ya hablan mucho, imagínate 1200 mujeres. En el lapso de 10 minutos, un grupo de 5, de 10 mujeres, en el lapso de 5 minutos, son capaces de conocer su nombre, su familia, dónde se hicieron las uñas, dónde se hicieron el pelo, la dirección de su hogar y el próximo encuentro. 5 minutos y ellas saben todo eso. Agarra hombres y en 5 minutos lo único que van a sacar uno del otro, ¿cómo está?
Bien. ¿Y tú? Muy bien. Perfecto. Dios te bendiga. 1200 mujeres. 1200 mujeres. Ahora las mujeres hablan sobre detalles, detallistas. Las mujeres entran en cuestiones profundas. No son básicas en su respuesta. Las mujeres le preguntas algo y le preguntas, ¿cómo hiciste tu comida? Y ella comienza en el momento que se despertó el día. Le dices al hombre, ¿cómo hiciste la comida? Vi la receta ahí online. Entonces 1200 mujeres, préstame atención. Los niños ahora solo están volviendo a sus padres. 1200 mujeres hablando al mismo tiempo. David llega donde sus enemigos. David mata a todos sus enemigos y solo 400 jóvenes salen huyendo en camellos. Y ahora ellos recuperan todo. Ellos recuperan. Porque cuando se levanta un hombre de verdad para luchar por su familia, él es capaz de matar cualquier enemigo para recuperar todo. 1200 mujeres ahora, unas hablando con las otras. Imagina esto: 1200 mujeres hablando al mismo tiempo, y una diciéndole a la otra, ¿viste cuántos mató mi esposo? Y la otra diciéndole, no, pero el mío mató más. Y hay otra, no, porque el mío es más macho. Él los mataba con estilo. Y cada una diciéndose una hacia la otra. Ellos volvieron por nosotros. Ellos no desistieron, no se dieron por vencidos de su hogar. Ellos volvieron y lucharon para recuperarnos. Dentro de mi casa yo tengo un hombre de verdad porque él vino y me rescató. Dentro de mi hogar yo tengo un sacerdote de verdad porque no midió sus esfuerzos para venir a rescatarnos, porque no nos abandonaron, vinieron, lucharon por su familia, rescataron a sus esposas, rescataron a sus hijos. Y la otra diciendo, es que eso es lo que pasa cuando tenemos un sacerdote dentro de casa. Y cada uno hablando de su esposo como más macho que el otro. Pero lo que más me impresiona es cuando colocaron a 3600 niños juntos. Porque los niños son honestos. Los niños no mienten, no tienen filtro. Los niños te lo dicen como es. Y la verdad. Y hay los niños hablando unos con los otros, diciendo, ¿viste cómo mi papá vino y mató tanta gente para llevarnos para casa? Y el otro, no, es que mi papá es más grande, viste, su brazo es más grueso que el brazo de tu papá. Y el otro, pero viste cómo mi papá saltaba y cortaba cabezas. El otro, sí, es verdad, papá volvió para rescatar la familia. El otro, no, es que mi papá es mejor guerrero que el tuyo. No, el mío es mejor. Y comenzaron a pelear, hablando de su papá, uno más fuerte que el otro, uno mejor que el otro. Y en medio de esa charla uno dice, es verdad, nuestros padres volvieron para recuperar la familia. Por eso, cuando yo crezca quiero ser igual a mi papá. Por eso que mi papá es mi superhéroe. Y hoy, si tú agarras a tu hijo y le preguntas, ¿quién es tu superhéroe favorito? Probablemente la mayoría va a decir Spider-Man, Batman, Ben 10, los Avengers, Thor, Hulk.
Y la pregunta que te hago a ti en esta tarde es: ¿cuándo nuestros niños pararon de vernos como sus superhéroes? ¿Cuándo paraste de ser la referencia para tus hijos? ¿Cuándo ellos pararon de verte como el superhéroe? ¿Cuándo fue que pararon de decir: cuando yo crezca quiero ser igual a mi papá, quiero ser igual a mi mamá? ¿Cuándo paró? ¿Cuándo eso paró? ¿Cuándo dejamos a los amalecitas entrar de tal manera que ahora la referencia para nuestros hijos es un youtuber, un influenciador, nadie, menos los papás? Y ellos no nos ven como sus superhéroes. No es porque no somos fuertes, valientes o buenos suficiente. Ellos pararon de vernos como sus superhéroes porque no hemos sido presentes suficiente como para que ellos aprendan con nosotros de nuestro ejemplo. Por eso ahí en tu lugar pedí para que te sientes con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, porque llegó el tiempo de pedir perdón a nuestros hijos por ser ausentes, por concentrarnos más con los botines de la guerra que con estar con ellos, que preocuparnos más con el trabajo y el salario semanal, mensual, que con el bienestar de su corazón, de su alma. Que querer cubrir la falta de presencia con regalos, con materialismo, con juegos, con internet, con wifi, con teléfonos, con tablets, siendo que el hueco que está dentro de su corazón nunca será rellenado a no ser un padre, una madre presente dentro de casa. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo vas a esperar para reaccionar? Cuando vuelvas para casa y ya no haya nadie, cuando las amalecitas vengan y roben todo. Hoy tenemos la oportunidad de agarrar y abrazar a nuestros hijos y pedirles perdón y orar por ellos, y volver a nuestro papel de sacerdotes dentro de casa. Ningún fracaso allá afuera va a recompensar, ningún éxito allá afuera recompensa el fracaso dentro de casa. Ningún éxito personal allá afuera es capaz de sustituir el fracaso dentro de nuestro hogar. Te doy algunos minutos ahí para abrazar a tu familia, a tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y llegó el momento de orar por ellos, por ellas, y pedir perdón. Aprovecha este momento. Pide perdón. Perdón porque tuviste falta de paciencia. Perdón porque no fuiste presente. Perdón porque les gritaste mucho. Perdón porque fuiste muy estricto. Perdón porque fuiste muy liberal. Perdón porque no supiste crearlos. Perdón porque no supiste hacer un buen papel. Hasta porque nadie puede hacer lo que nadie recibe. Aprovecha este momento con tus hijos, con tu familia, y comienza a orar por ellos. Porque si hoy le preguntas a tus hijos ¿qué quieres ser cuando seas grande?, te van a responder todo menos ser igual a ti. Y yo entendí eso. Y yo nunca obligué a mis hijos a hacer absolutamente nada. Pero si tú les preguntas ¿qué tú quieres hacer, qué tú quieres ser cuando seas grande?,
los dos te responden: quiero ser pastor. Los dos saben el camino. Entonces aprovecha ese momento ahí con tu pareja, con tu casa, con tu hogar. Este es un momento de familia, un momento de pedir perdón, un momento de arrepentirse, un momento de decir: tomé las decisiones equivocadas y nos metí en este hueco equivocado, perdónenme, mas a partir de hoy coloco el efod y me meto en la presencia de Dios, y hasta que no recibo una respuesta no salgo de ahí. Hoy tienes la oportunidad de orar por tu hogar, por tu casa, por tus hijos. Aprovecha y hazlo, que en cuanto están presentes. Aprovecha y hazlo en cuanto están a ti, contigo, a tu lado. No esperes que mañana sea tarde suficiente y ya no los tengas más, y comiences a orar por ellos en su ausencia. Aprovecha y ora en su presencia. Aprovecha y derrama lágrimas en su presencia. Aprovecha y ora en cuanto tú puedes. Aprovecha y busca a Dios en cuanto tú puedes. Tengo un minuto ahí, te doy algunos minutos ahí para orar por ellos, con ellos, por tu esposo, por tu esposa, por no haber sido el sacerdote, por no haber sido el hombre verdadero dentro de casa. Con una música de fondo, puede ser en la computadora mismo, no hay problema, para que así también la banda pueda tener un tiempo con sus familias. Y ahí encima, en la media, si quieren dejar todo listo ahí, pueden bajar, ir a donde sus padres, sus madres, y orar juntos.